Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, hoy estoy terminando justamente los cuentos de este libro de Samantha Schweblin, Pájaros en la boca y otros cuentos. Este libro, que tiene como título el nombre de uno de los cuentos y, según he leído, fue el nombre de uno de los libros de cuentos, de los primeros libros de cuentos, si no me equivoco, el segundo libro de cuentos que publicó Samantha Schweblin allá por los inicios del siglo XXI, 2002, 2007. En esa época empezaron a aparecer los relatos de Samantha Schweblin, empezaron a premiarse estos relatos, varios de los relatos que están contenidos en este libro han ganado premios. Samantha Schweblin empezó a abrirse al mundo y probablemente con una novela que hemos comentado en el Club Diletante, un canal también literario que tengo con mi querido amigo Mauricio Casadilla eh, en YouTube y que está lleno, plagado de videos que pueden visitar. Ahí hemos hablado de infinidad de libros y de cuentos. Y tuvimos la oportunidad de descubrir a Samantha Schweblin a través de una novela que la catapultó, ¿no?, al éxito y al reconocimiento de la crítica, que fue Distancia de Rescate, una novela muy inquietante que ya tiene el sello de esta escritora, ¿no? Que es este sello que tiene que ver con el límite, ¿no? El límite absoluto entre la realidad y la fantasía, pero siempre con una dosis atmosférica de angustia, de tensión, de amenaza. El otro día, no sé a quién oí hablar de lo que decía Carver, ¿no? Raymond Carver, que justamente aquí en la contratapa dicen, ¿no?, heredera de la más prestigiosa tradición literaria en la línea de Raymond Carver y Flannery O'Connor, ¿no? Eh, pues Carver decía, ¿no?, que todo cuento tenía que tener algo de amenaza, ¿no? Había que poner en el cuento toda la fuerza en mantener una tensión, una sensación de peligro en el lector. Y vaya que Samantha Schweblin, en los cuentos de este libro que saqué de la biblioteca aquí en Barcelona, lo consigue, ¿no? Lo consigue tremendamente. Es de verdad un libro de cuentos que tienen esta línea, ¿no?, esta austeridad también en el estilo de Schweblin, ¿no? Schweblin no encontrarás en su literatura grandes imágenes, grandes metáforas. Las palabras funcionan de una manera, digamos, como martillos, ¿no? Dan justamente en el clavo y esa efectividad a la vez genera una sensación de aspereza, de, de escarpado, ¿no? El lenguaje súper escarpado, a pesar de que muchos de los relatos están contados en primera persona, ¿no? Las voces de los personajes que Samantha elige y trabaja son voces que dicen menos eh, o dicen más justamente en lo que no dicen, ¿no? Esto que es tan importante y lo hemos ido viendo en diferentes libros, ¿no?, de la literatura contemporánea a partir del siglo XX, ¿no?, a partir probablemente de Hemingway y de esa rotura con, digamos, la vastedad y la complejidad que llegó a mostrarnos pues, escritores como Joyce, como Proust o como Virginia Woolf, ¿no? En el caso de Hemingway rompe con esa tradición donde está ya todo dicho, donde podemos entrar en la conciencia de los personajes y vivir dentro de ese caos tan poético a la vez. Y nos vamos a los personajes escindidos, a los personajes que responden respuestas siempre monosílabas,
¿no? Y entonces ese ha sido el camino un poco eh, de la literatura breve, de los relatos breves del siglo XX y parte ya del siglo XXI, ¿no? Donde nos encontramos con este realismo que sin embargo, a través de la personalidad escindida de los personajes, vira hacia lo fantástico, ¿no? La fantasía en este caso no es el mundo distópico o utópico, no es, digamos, la decoración externa, la ambientación fantástica, sino más bien es un estudio, es una investigación sobre la mente humana, ¿no? Y cómo la mente humana puede llevarnos a través de la narrativa de la realidad en la que vivimos, una realidad, en el caso, por ejemplo, de Cheever, de escritores como Raymond Carver o como la misma Lucía Berlín, eh, que son como realidades sucias, personajes fracasados, personajes que no viven en el foco, sino que están más bien como en la sombra. Es la gran literatura de la clase media trabajadora. Y estos personajes alcohólicos o con problemas, con taras, de pronto nos llevan a una realidad que no sabemos si es la realidad o es la realidad de la mente, de la locura, del delirio de los personajes. Esta característica es una característica que luego vamos a encontrar en Latinoamérica a través de los cuentistas rioplatenses, ¿no? Toda esa gama de escritores del Río de la Plata que probablemente tienen o encabeza el gran maestro Jorge Luis Borges, ¿no? Pero debajo de él está una serie de cuentistas, Silvino Campo, Bioy Casares, más tarde llegará Cortázar también. Y es que en esa línea yo encuentro muchos de los cuentos de Samantha Schweblin en este libro, ¿no? Este libro que compendia cuentos que se han publicado en el año 2002, en el año 2007, 2008. Bueno, tiene, yo diría que unos 20 cuentos o algo así. Eh, Son cuentos muy breves, hay algunos un poquito más largos, pero en realidad son todos cuentos muy breves, muy atómicos, muy cerrados. Algunos te dejan que tienes que leerlo de nuevo porque no terminas de ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pero todos tienen este elemento mágico tan efectivo, ¿no? Pero una cosa increíble, ¿no? Cómo te generan sensaciones. Yo me he apuntado a algunos de los cuentos que más me han llamado la atención y les he puesto como una especie de categoría, ¿no? Y todos tienen que ver con algo potente, con una cuestión de golpe, ¿no? El cuento, ya lo decía Cortázar también, ¿no? Esta teoría pugilística, ¿no? De que la novela pues es una pelea que se gana por puntos y que el cuento es una pelea que se gana por knockout, ¿no? En este caso tenemos a una boxeadora de un gancho que te deja en el suelo, ¿no? Irman, por ejemplo, que es el cuento con el que arranca la historia, pues yo le he puesto la categoría de sorprendente. No es este cuento que te hace un giro al final que te deja totalmente descolocado y que luego si vuelves a leer desde el principio dices, ah, ahora la pillo, ¿no? En ese sentido, si bien tiene todas las características del cuento contemporáneo, sí que tiene esta rosca tan característica del cuento clásico, ¿no? Este cuento clásico donde la historia soterrada aparece al final y ata todos los cabos del cuento, ¿no? Sería interesante mencionar la teoría ya muchas veces repetida en este canal y bueno,
en las clases que doy de escritura creativa siempre termino mencionándola. Ricardo Piglia tiene esta gran tesis del cuento donde dice que el cuento siempre cuenta dos historias, ¿no? En este caso también, siempre tenemos dos historias y en la primera hay esta historia escondida, oculta, a propósito por Samantha, para que al final tengamos esa sensación de giro, ¿no? Luego me señalé con resaltador amarillo algunos cuentos, por ejemplo el segundo, ¿no? Conservas, me pareció brutal, ¿no? Aquí sí hay un elemento fantástico muy, muy potente, ¿no? Pero lo fantástico otra vez tiene algo de simbólico, ¿no? También hay algo en en este cuento de conservas, ¿no? Esta supuesta, en teoría, madre bueno, que ha salido embarazada, que no quiere, en el fondo, eh, tener a la hija, el marido también, o la pareja está también un poco, bueno, esta situación, ¿no? Que te coge un poco de sorpresa. Y luego ellos toman una decisión que nosotros no sabemos exactamente cuál es, se lo explican a la familia, hay un plan también muy misterioso, no sabemos exactamente eh, qué cosa es lo que tienen que hacer o están haciendo, ¿no? Pero todo va encaminado a terminar con el proyecto de Teresita, ¿no? Y el final es también espectacular, ¿no? Yo en este cuento, por ejemplo, me puse brutal, ¿no? Me pareció brutal. Es uno de los cuentos que realmente más me ha gustado. Luego hay un cuento que oí alguna vez en un podcast leído por una escritora brasileña, que ahora no recuerdo su nombre, y que es Mariposa, ¿no? Y lo utilizo mucho en los talleres, ¿no? Es un cuento también inquietante, los padres están ahí esperando que salgan los hijos, los niños del aula, están presumiendo de sus hijos, y de pronto, de golpe, aparece una mariposa, ¿no? Una mariposa que eh, intenta coger, me parece, el padre y termina al cogerle el ala, la estropea, ¿no? Y ahí la mariposa se cae. Y entonces, de pronto, eh, ya no sabemos qué cosa es la mariposa, ¿no? Ya no sabemos qué es la mariposa, qué es la mariposa, qué cosa simboliza la mariposa o no simboliza nada. ¿Es todo esto una fantasía? ¿Es la realidad? ¿Las mariposas son los niños, no son los niños? Bueno, una locura, ¿no? Críptico le pongo yo a este cuento. Que es una trampa, ¿no? Porque podríamos decir que es críptico, pero también se podría decir que más bien es demasiado claro, demasiado literal, ¿no? Es un cuento tan literal que uno le busca otra cosa y en verdad no hay nada más que buscar, es simplemente lo que ha sucedido, ¿no? Luego viene el cuento que le da nombre al libro, Pájaros en la Boca, ¿no? Me parece a mí que Pájaros en la Boca fue también un libro de cuentos que publicó, el segundo libro de cuentos, si no me equivoco, que publicó en Argentina Samantha Schweblin. Y es un cuento locazo, ¿no? Es un cuento en el que el padre pues viene la ex mujer y le dice, oye, tienes que venir a casa porque tenemos a la hija bueno, tienes que verlo por tus propios ojos, ¿no? Entonces se van a la casa y resulta que la hija se come pájaros. Tiene unas cajitas con unos gorriones y de cada momento que tiene pues la hora de comer, abre la cajita, hace como un pequeño ritual y luego se come el pájaro de una. Entonces la madre ya está sobrepasada por la circunstancia y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Llévate a la chica a tu casa y mira, ves cómo solucionas el asunto, ¿no? Y entonces ahí vemos también cómo, a pesar del rechazo a esta circunstancia de la hija, ¿no? De esta anomalía, al final eh, la niña, o sea, come pájaros, pero está, digamos, tiene como un bronceado, tiene una belleza,
una lozanía, ¿no? Y sin embargo, cuando se acaban los pajaritos, la mujer se empieza a poner, eh, digamos, se empieza a demacrar y el padre se preocupa y entonces ahí se mimetiza con el problema de la hija y el final también te deja sorprendente, ¿no? Y ya en este punto podríamos decir que hay otra tendencia en los cuentos de Samantha Schweblin, no en todos, pero los animales aparecen, ¿no? Aparece este factor bestiario que también tenemos en el gran libro de Cortázar, Bestiario, ¿no? ¿Qué es el tema de los animales, ¿no? ¿Qué significan aquí los pájaros? ¿O qué significa en el cuento anterior las mariposas? O por ejemplo, ¿qué significa en matar un perro el perro, ¿no? Que este sicario o proyecto de sicario tiene que matar para demostrar que tiene la sangre fría y la capacidad, la efectividad de matar sin dejar huellas. Eh, entonces tiene que matar a un perro para luego acceder a matar a personas, ¿no? A gente a la cual hay que ajustar cuentas, ¿no? Pero claro, en el cuento el tema del perro es un cuento durísimo, pero pero el perro entonces al final, ¿qué cosa es esto, no? Inquietante le pongo a este cuento matar a un perro, ¿no? El cavador es un cuento muy críptico, ¿no? Del palo de mariposas, de un tipo que se va a una casa como de campo y se encuentra que hay un tipo que está haciendo un agujero, un pozo, y ahí hay unas cosas rarísimas, no termina uno de entender qué es lo que pasa, ¿no? Luego, hay que decir que hay cuentos también de un valor como entrañable, ¿no? Por ejemplo, Papá Noel duerme en casa, ¿no? A mí me encantan estos cuentos donde la protagonista o el protagonista es un niño, ¿no? Eh, Porque toda esa cosa cruda, esa cuestión esas circunstancias terribles de la vida cotidiana, ¿no? Estos dramas familiares, ¿no? El engaño, la infidelidad, la separación, el enfriamiento, la depresión, que es otro tema que baila en algunos de los relatos de este libro, cómo el niño endulza, cómo el niño convierte todo eso en un portal que te puede llevar a otra dimensión, ¿no? Eh, y cómo nos convertimos en cómplices de este narrador infantil, porque este narrador infantil ve el mundo de una manera que nosotros ya no vemos, ¿no? Ya no somos capaces de ver el mundo con esa inocencia y entonces somos compasivos con estos tipos de narradores, ¿no? Nos ocurre lo mismo con los locos, ¿no? Y en ese sentido hay cuentos también extraordinarios. Ahora, hay que decir que hacia la alegre civilización, que es un cuento largo, un cuento también tremendo, ¿no? Es un tipo que aparece en una estación de tren, si no me equivoco, eh, y tiene que tomar el tren, pero resulta que no hay cambio. Nadie tiene cambio. Él tiene dinero para pagar, pero nadie tiene cambio. Y no encuentra cambio en ninguna parte, ¿no? Y este cuento me causó mucha gracia porque yo me acuerdo que en el año 2010 estuve en Buenos Aires con mi papá, con mi hermano. Y resulta que bueno, nos pasaron dos cosas, ¿no? Pero una, bueno, yo me encontré con un amigo mío, Gonzalo Aste, un gran amigo del colegio, estaba en esa época estudiando él en Buenos Aires, entonces nos encontramos, nos fuimos de fiesta y ya por la mañana volvimos en el subte al centro de Buenos Aires y lo que nos pasaba todo el tiempo era que cuando íbamos a coger algún bus o lo que sea, tenías que tener exacto el dinero, porque nadie tenía cambio, ¿no? Nunca te daban cambio. Es más, me parece que habían como unos letreros en los buses que decían no damos cambio. Y claro, cuando leí este cuento, ¿no? Que lleva esto al extremo, ¿no? Porque este hombre no puede salir de la estación, pero luego se da cuenta de que no es el único. Hay una serie de personajes que trabajan para la familia que renta como el espacio, que vende los boletos, que tiene el restaurante o la posada.
son personas que se han ido quedando en la estación porque no tienen cambio, perdón, no tienen exacto para pagar. Y como no les pueden dar el cambio, entonces se tienen que quedar en la estación esperando, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que están atrapados ahí y idean un plan para poder escapar, ¿no? Entonces es un cuento brutal, brutal. La verdad que muy bueno ese cuento hacia la alegre civilización, que además me parece que es uno de los primeros cuentos premiados de Samantha Schweblin. Eh, Última Vuelta es un cuento lindísimo que me ha recordado mucho al cuento de Mairal, ¿no? Hoy temprano. Un cuento en el que un niño está en el asiento de atrás de un coche y el coche está llevándolo a la casa de campo y durante todo el viaje a esta casa de campo los años van pasando, ¿no? Al final es este niño, es un adulto separado que está conduciendo este coche y todavía no llega, ¿no? Nunca llega a este lugar, ¿no? Entonces el coche se convierte como en una especie de máquina del tiempo, ¿no? Es dentro del coche donde pasa todo, ¿no? Y la carretera tiene esta simbología también, ¿no? En este caso no es una carretera ni un coche, sino un caballito de carrusel. Son dos niñas, dos hermanas que están dando vueltas, están buscando a mamá, no la encuentran, ¿no? El carrusel va a detenerse. Es un cuento muy, muy cortito, pero de pronto pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y todo se gira, ¿no? Y te deja una sensación brutal, ¿no? Un gran cuento, Última Vuelta. En fin, hay varios cuentos extraordinarios, pero yo para terminar me gustaría leerles uno que me ha dejado... eh, bueno, les voy a decir una cosa, hay un cuento que se llama Cabezas contra el asfalto, que es extraordinario, ¿no? Es más, ayer hablábamos en el taller, justamente en el centro cultural, en el centro cívico de Teresa Pamies, con los alumnos hablábamos de la primera persona, ¿no? Y de cómo con la primera persona podemos tener narradores que estén escindidos, narradores mentirosos, falsos narradores, ¿no? Este es un cuento de falso narrador increíble, ¿no? Cabezas contra el asfalto. Es un tipo que está un poco loco y tiene esta este pronto violento y coge a la persona que siente que está haciendo algo malo y lo golpea, lo golpea la cabeza contra el suelo, ¿no? Hasta que empieza a pintar estos cuadros de personas digamos, personas cabezas contra el asfalto y son unos cuadros con los que empieza a ganar mucho dinero, ¿no? Y se vuelve un artista de renombre. Pero bueno, el cuento hay que leerlo, ¿no? No vale la pena explicarlo. Sin embargo, yo les quiero leer un cuento que se llama El hombre sirena, ¿no? Porque en El hombre sirena también tenemos a una mujer que nos cuenta esto en primera persona y que también tiene algo, ¿no? Hay un punto fantástico en este relato, pero vamos a ver que esa fantasía en realidad puede ser el eco de otra cosa, ¿no? Estoy sentada en el bar del puerto, esperando a Daniel, cuando veo al hombre sirena mirarme desde el muelle. Está sobre la primera columna de hormigón donde el agua todavía no llega a la playa, a unos 50 metros. Tardo en reconocerlo, en entender qué es exactamente. Tan hombre de la cintura para arriba, tan sirena de la cintura para abajo. Mira hacia un lado, después tranquilamente hacia el otro y al fin vuelve a mirar hacia acá. Mi primer impulso es pararme, pero sé que el Tano, el dueño del bar, es amigo de Daniel y me vigila desde la barra. Disimulo buscando entre las cosas de la mesa la cuenta del café. El Tano se acerca para ver que todo esté bien. Insiste en que Daniel ya debe de estar por llegar, que debo esperar. Le digo que se quede tranquilo, que enseguida vuelvo. Dejo 5 pesos sobre la mesa, tomo mi cartera y salgo. No tengo un plan para el hombre sirena, simplemente dejo el bar y camino en su dirección.
Contra la idea que se tiene de las sirenas, hermosas y bronceadas, este no solo es del otro sexo, sino que es bastante pálido, pero macizo, musculoso. Cuando me ve, se cruza de brazos, las manos bajo las axilas, los pulgares hacia arriba y sonríe. Me parece un gesto demasiado canchero para un hombre sirena y me arrepiento de estar caminando hacia él con tanta seguridad, con tantas ganas de hablarle, y me siento estúpida. Él espera a que yo me acerque, ya es tarde para volver, y entonces dice, hola, me detengo. ¿Qué hace una morocha tan sola en el muelle? Pensé que quizás no sé qué decir. Dejo caer la cartera, la sostengo con ambas manos, colgando frente a mis rodillas. Pensé que quizá él necesitaba algo, como usted. Tutéame, preciosa, dice, y me tiende la mano en un gesto que me invita a subir. Miro sus piernas, o mejor dicho, su cola brillante que cuelga sobre el hormigón. Le paso la cartera, la toma, la deja junto a él. Trabo un pie contra el muelle y tomo la mano que vuelve a ofrecerme. Tiene la piel helada como pescado de congelador, pero el sol está alto y fuerte y el cielo es de un azul intenso y el aire huele a limpio, y para cuando me acomodo junto a él, siento que la frescura de su cuerpo me llena de una felicidad vital. Me da vergüenza y me suelto. No sé qué hacer con las manos. Sonrío. Él se arregla el pelo. Tiene un jopo muy a lo americano y pregunta si traigo cigarrillos. Digo que no fumo. Tiene la piel lisa, ni un solo pelo en todo el cuerpo y llena de pequeñas aureolas de polvillo blanco, apenas visible, quizá formadas por la sal del mar. Ve que lo miro y se la sacude un poco de los brazos. Tiene los abdominales marcados. Nunca vi una panza así. Podés tocarme, dice, acariciándose los abdominales. ¿No hay así en el centro o sí? Acerco una mano. Él se adelanta, la aprisiona entre las suyas y sus abdominales también helados. Me tiene así algunos segundos y después dice, contame de vos, y me suelta con suavidad. ¿Cómo va todo? Mamá está enferma. Los médicos no creen que aguante mucho más. Miramos juntos el mar. Qué mal, dice él. Pero ese no es el problema, digo. El que me preocupa es Daniel. Daniel está mal y eso no ayuda. ¿Le cuesta asumir lo de su madre? Asiento. ¿Son dos hermanos? Sí. Al menos pueden dividirse las cosas. Yo soy hijo único y mi madre es muy absorbente. Somos dos, pero lo hace todo él. Yo necesito estar descansada, no puedo permitirme emociones fuertes. Tengo un problema acá en el corazón. Yo creo que es del corazón. Así que mantengo distancia por mi salud. ¿Y dónde está Daniel ahora? Es impuntual, está todo el día corriendo de acá para allá, tiene un gran problema con la organización de sus tiempos. ¿De qué signo es? ¿Piscis? Tauro, uf, qué signo. Tengo pastillas de menta, digo, ¿querés? Dice que sí y me pasa la cartera, que quedó de su lado. Está todo el día pensando de dónde va a sacar dinero para pagar esto, de dónde para lo otro, todo el tiempo queriendo saber qué estoy haciendo, dónde voy a estar, con quién. ¿Vive con tu madre? No, mamá es como yo, somos mujeres independientes y necesitamos nuestro espacio. Él considera que es peligroso que yo viva sola, así nomás me lo dice. Yo creo que es peligroso que una chica como vos viva sola. Quiere pagarle a una mujer para que esté todo el día detrás de mí. Por supuesto que nunca acepté. Le paso una pastilla y tomo otra para mí. ¿Vivís por acá? Me alquila una casita a unas cuadras. Cree que este barrio es mucho más seguro y se hace amigos por acá. Habla con los vecinos, con el Tano. Quiere saber todo, controlar todo. Es realmente insoportable. Mi padre era así. Sí, pero él no es papá. Papá está muerto. ¿Por qué tengo que soportar un papá hermano si papá está muerto? Bueno, quizás solo intenta cuidarte. Me río sarcásticamente. En realidad, el comentario casi arruina mi humor, y creo que él alcanza a darse cuenta. No se trata de cuidarme, es más complicado de lo que pensás. Se queda mirándome, tiene ojos celestes muy claros. Contame. Ah, no, créeme, no vale la pena. Es un día hermoso. Por favor. Une las palmas de las manos y me ruega con una mueca graciosa, como un ángel a punto de llorar. A veces cuando me habla,
La aleta plateada se ondula un poco en las puntas y me roza los tobillos. Aunque son ásperas, las escamas no me lastiman, es una sensación agradable. Yo no digo nada y las aletas se acercan cada vez más. Contame. Es que mamá, ella solo está enferma. La verdad es que la pobre está totalmente loca. Suspiro y miro el cielo celeste, absoluto. Después nos miramos, por primera vez reparo en sus labios. ¿Serán también helados? Me toma de las manos, las besa y dice, ¿crees que podríamos salir, vos y yo, un día de estos? Podríamos ir a cenar o al cine, me encanta el cine. Le doy un beso y siento el frío de su boca despertar cada célula de mi cuerpo, como una bebida helada en pleno verano. No es solo una sensación, es una experiencia reveladora, porque siento que ya nada puede ser igual, aunque no puedo decirle que lo amo, no todavía. Debe pasar más tiempo, debemos hacer las cosas paso a paso. Primero él al cine, después yo al fondo del mar, pero la decisión está tomada, es irrevocable. Yo que toda la vida creí que se vive por un único amor, encontré al mío en el muelle junto al mar, y me toma ahora francamente de la mano, y me mira con sus ojos transparentes y me dice, no sufras más, morocha, ya nadie va a hacerte daño. Una bocina suena a lo lejos desde la calle. La identifico enseguida. Es el auto de Daniel. Miro por sobre el hombro de mi hombre sirena. Daniel baja apurado y va directo hacia el bar. No parece haberme visto. Ahora vuelvo, digo. Me abraza, vuelve a besarme. Te espero, dice. Me presta su brazo como soga para que pueda bajar más cómoda y me alcanza la cartera. Corro hasta el bar. Daniel está hablando con el Tano y me ve. ¿Dónde estabas? Quedamos en tu casa, no en el bar. No es cierto, pero no le digo nada. Eso no importa ahora. Necesito hablarte, le digo. Vamos al auto, hablamos en el auto. Me toma el brazo con delicadeza, pero con esa actitud paternal que tanto me enerva y salimos. El auto está a unos metros, pero me detengo. Soltame. Me suelta, pero sigue hacia el auto y abre la puerta. Vamos, es tarde, el médico va a matarnos. No voy a ningún lado, Daniel. Daniel se detiene. Voy a quedarme acá, digo, con el hombre sirena. Se queda mirándome un momento. Me doy vuelta hacia el mar. Él, hermoso y plateado sobre el muelle, levanta su brazo para saludarnos, y aún así, Daniel entra al auto y abre la puerta de mi lado. Entonces no sé qué hacer, y cuando no sé qué hacer, el mundo me parece un lugar terrible para alguien como yo, y me siento muy triste. Por eso pienso, es solo un hombre sirena, es solo un hombre sirena. Mientras subo al auto y trato de tranquilizarme, puede estar otra vez ahí, mañana, esperándome. En fin, Samantha Schweblin, Pájaros en la boca y otros cuentos, cuentos maravillosos. Como vemos aquí, ¿quién es el hombre sirena? Es el síntoma de la locura de nuestra protagonista, es una revelación, una epifanía, es una historia de amor, es una historia de delirio. En fin, ahí la dejo. Espero sus comentarios y si la han leído, pues coméntenme qué les parece la literatura de esta extraordinaria escritora argentina.